En el corazón de las montañas del suroeste de Francia, en la pequeña aldea de Le Puech, nació Juan Gabriel de Perboyre, el 6 de enero de 1802. Desde muy temprano, su vida parecía destinada a un propósito mayor. Su familia, profundamente católica, cultivaba la fe con esmero, y esa devoción marcó profundamente al joven Juan Gabriel. El entorno rural y humilde en el que creció sería el primer escenario de su vida dedicada a la caridad y al servicio. Siendo aún niño, Juan Gabriel mostraba una sensibilidad extraordinaria hacia las cosas de Dios. Acompañaba a sus padres a las misas y era visto con frecuencia en oración. A los 16 años, siguió los pasos de su tío, Jacques Perboyre, e ingresó en el seminario de los lazaristas en Montauban. Este sería el inicio de una travesía que lo llevaría a un destino glorioso, pero también trágico. La vocación sacerdotal parecía un llamado innegable, y Juan Gabriel respondió con total entrega y fidelidad. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Su inteligencia y fervor espiritual pronto llamaron la atención de sus superiores, quienes lo enviaron a profundizar sus estudios. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. Cuando su hermano Luis decidió también abrazar la vida religiosa y fue enviado a un seminario, Juan Gabriel fue encargado de reemplazarlo como profesor en el seminario de Montdidier, una tarea que asumió con humildad y diligencia, poniendo a un lado sus propios planes por el bien mayor. La vida en el seminario como profesor reveló en Juan Gabriel una dedicación singular a la enseñanza y a la formación espiritual de los jóvenes. No veía la educación como una simple transmisión de conocimiento, sino como un camino para moldear almas y llevarlas a un encuentro personal y profundo con Dios. Cada clase la impartía con esmero, y su presencia entre los estudiantes se convirtió en un ejemplo vivo de fe y amor a Cristo. Sin embargo, su corazón latía con más fuerza por una misión aún mayor. Inspirado por los relatos de las misiones en China, Juan Gabriel empezó a nutrir un ardiente deseo de llevar el Evangelio a los confines del mundo. El continente asiático, en esa época, era un campo misionero lleno de desafíos, donde muchos enfrentaban el peligro de la persecución e incluso el martirio. Pero Juan Gabriel no vacilaba, deseaba con ansia ser enviado allí, aunque conocía los riesgos. Su deseo de partir a China, sin embargo, sería pospuesto nuevamente cuando la salud de su hermano Luis declinó. Luis, que había embarcado hacia las misiones en China, enfermó gravemente y tuvo que regresar a Francia. Esto pesó profundamente en el corazón de Juan Gabriel, quien veía el sufrimiento de su hermano con compasión, pero también como una señal divina de que la misión que Luis no pudo cumplir estaba ahora reservada para él. Y así, se preparó con aún más determinación para partir. Finalmente, en 1835, el deseo de Juan Gabriel fue concedido. Fue enviado a China como misionero lazarista, tras años de preparación espiritual e intelectual. Su partida estaba cargada de significado. Sabía que la misión sería difícil, conocía los desafíos culturales, lingüísticos y, sobre todo, la persecución religiosa que afligía a los cristianos en Oriente. Pero para él, el sacrificio era un camino de redención, una oportunidad para imitar más de cerca la vida de Cristo. El viaje a China fue largo y agotador. Al llegar, Juan Gabriel encontró un país sumido en una profunda resistencia al cristianismo.
Las autoridades locales veían a los misioneros como agentes de una influencia extranjera y los cristianos eran frecuentemente objetivo de arrestos y ejecuciones. Pero, incluso ante tales adversidades, Juan Gabriel permaneció firme en su misión de difundir la palabra de Dios, sin permitir que el miedo o la incertidumbre lo apartaran de su propósito. En China, se dedicó a la predicación y a la catequesis con fervor. La dificultad con el idioma no fue un obstáculo insuperable para él, que con el tiempo aprendió la lengua local, lo que le permitió una comunicación más directa con los nativos. Juan Gabriel no era solo un predicador elocuente, era, ante todo, un testimonio vivo de la caridad cristiana. Al cuidar de los pobres, los enfermos y los marginados, se ganó el respeto de muchos, incluso entre aquellos que no compartían su fe. Pero su labor misionera no pasó desapercibida para las autoridades chinas. En 1839, comenzó una intensa persecución contra los cristianos en la región donde él operaba. Los misioneros eran perseguidos, las iglesias destruidas, y muchos fieles se veían obligados a renunciar a su fe o enfrentar la muerte. En ese contexto, Juan Gabriel fue traicionado por un catequista local, quien, a cambio de una recompensa, reveló a las autoridades el lugar donde el misionero se ocultaba. Juan Gabriel fue arrestado y llevado a interrogatorio. Las autoridades chinas intentaron de todas las maneras posibles forzarlo a renunciar a su fe y a denunciar a otros cristianos. Sin embargo, la respuesta del misionero fue siempre la misma: permanecería fiel a Cristo, cueste lo que cueste. Incluso bajo tortura, se negó a traicionar su vocación. La firmeza de su fe ante la persecución sería uno de los elementos más destacados de su testimonio cristiano. Durante su cautiverio, Juan Gabriel sufrió incontables torturas. Sus verdugos intentaban arrancarle cualquier confesión que pudiera incriminar a otros cristianos o debilitar su propia fe. Pero, al igual que los mártires de los primeros siglos, soportó todo con una valentía sobrehumana. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu era inquebrantable. Sabía que cada gota de sufrimiento lo unía aún más al sacrificio de Cristo en la cruz. Las cartas que escribió durante este periodo de prisión revelan la profundidad de su espiritualidad y su confianza absoluta en la providencia divina. Sabía que su vida estaba en manos de Dios y que, si el martirio era el destino reservado para él, lo abrazaría con alegría. En una de esas cartas, escribió: «Si Dios quiere que derrame mi sangre por su nombre, que se haga su voluntad. No hay mayor honor que morir por Cristo». El 11 de septiembre de 1840, tras meses de sufrimiento y tortura, Juan Gabriel de Perboyre fue condenado a muerte. La ejecución sería brutal, fue atado a una cruz, en clara alusión a la crucifixión de Cristo, y estrangulado lentamente hasta la muerte. La similitud entre su martirio y la pasión de Cristo era evidente para todos los que presenciaron el acto. Murió como vivió, con una fe inquebrantable y una confianza plena en Dios. El martirio de San Juan Gabriel de Perboyre no fue en vano. Su sacrificio sirvió como un poderoso testimonio de la fe cristiana en una tierra donde los cristianos eran perseguidos y oprimidos. Se convirtió en un ejemplo para los misioneros que vinieron después de él y una inspiración para todos los que enfrentan adversidades por causa de su fe. Su vida y muerte fueron un recordatorio de la fuerza del Evangelio, incluso en las circunstancias más difíciles. Muchos años después, el ejemplo de San Juan Gabriel de Perboyre sería reconocido por la Iglesia Católica. Fue beatificado por el Papa León XIII en 1889 y, en 1996, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, declarándolo santo. Su canonización fue un momento de gran alegría para la Iglesia, especialmente para los misioneros, quienes veían en él un modelo de dedicación, sacrificio y amor a Dios. El martirio de San Juan Gabriel destaca el profundo misterio de la unión con Cristo a través del sufrimiento. Nos recuerda que la verdadera fe exige sacrificios, muchas veces requiriendo que renunciemos a nuestras propias vidas en nombre de un bien mayor.
El testimonio de su vida es un mensaje poderoso sobre la perseverancia, la fidelidad y la entrega total a Dios, incluso ante las mayores pruebas. La historia de San Juan Gabriel de Pervoyre resuena en todos aquellos que, hoy en día, aún sufren persecución por causa de su fe. En diversas partes del mundo, el cristianismo sigue siendo una religión perseguida, y el ejemplo de santos como Juan Gabriel nos recuerda que la fe verdadera es inquebrantable, incluso ante las mayores adversidades. Él es, sin duda, un modelo de santidad para los tiempos modernos. En su vida, San Juan Gabriel no buscaba la gloria ni el reconocimiento humano. Solo deseaba servir a Dios y llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Su humildad, su valentía y su profunda confianza en la providencia divina son virtudes que todos estamos llamados a imitar. Al igual que Él, somos invitados a poner nuestras vidas en manos de Dios, confiando en que Él nos guiará, incluso por los caminos más difíciles. Su vida y muerte nos enseñan que el verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a cargar su cruz, siguiendo el ejemplo del Maestro. En un mundo que a menudo valora el confort y la seguridad por encima de todo, el testimonio de San Juan Gabriel de Pervoyre nos desafía a mirar más allá de las preocupaciones terrenales y a buscar el reino de Dios, incluso si eso nos cuesta todo. San Juan Gabriel de Pervoyre llevó su cruz con una determinación que solo puede explicarse por una fe verdaderamente arraigada en el amor a Cristo. Incluso ante la inminencia de la muerte, no titubeó. Al ser atado a la cruz, Juan Gabriel contempló el misterio de la pasión de Cristo, comprendiendo que ese momento de dolor sería su unión definitiva con el Señor. La cruz, para él, no era un símbolo de derrota, sino un camino hacia la gloria eterna. La semejanza entre su martirio y el de Cristo es profundamente simbólica. Juan Gabriel fue crucificado no solo físicamente, sino también espiritualmente, al ser traicionado por aquellos cercanos a él y sometido a juicios injustos. Al igual que el Salvador, perdonó a sus verdugos, ofreciendo su vida como un sacrificio redentor por los pecados del mundo. Su corazón, ya purificado por el sufrimiento, estaba preparado para encontrarse con el Creador, abrazando el martirio como una corona de gloria. El impacto de su muerte resonó durante mucho tiempo en las comunidades cristianas locales, que vieron en él un verdadero ejemplo de santidad y perseverancia. Incluso después de su ejecución, muchos continuaron practicando la fe en secreto, inspirados por la valentía de Juan Gabriel. Su sangre derramada fue una semilla de fe que floreció en muchos corazones, especialmente entre aquellos que lo conocieron personalmente y que fueron testigos de su vida de servicio y sacrificio. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de San Juan Gabriel de Pervoyre fue su absoluta confianza en la voluntad de Dios. Nunca se rebeló contra el destino que le fue reservado, al contrario, lo acogió con serenidad. Esta entrega total a la voluntad divina es una de las marcas de los grandes santos. Juan Gabriel comprendía que cada prueba que enfrentaba era una oportunidad para glorificar a Dios y participar en el misterio redentor de Cristo. Esta confianza es uno de los mayores legados que dejó a la Iglesia. No obstante, su historia no es solo una narrativa de sufrimiento. Por el contrario, también nos revela la profunda alegría que puede encontrarse en la vida cristiana, incluso en medio de las adversidades. Juan Gabriel era conocido por su serenidad, su amabilidad y su amor incondicional hacia todos, especialmente hacia los más necesitados. Su corazón estaba lleno de una paz que solo puede provenir de Dios. Esa paz interior, fruto de una fe inquebrantable, irradiaba hacia todos los que lo rodeaban. Los registros históricos de su vida nos muestran a un hombre de profunda oración. San Juan Gabriel pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, contemplando el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Allí encontraba la fuerza para soportar las pruebas y los desafíos de su misión. Sabía que, sin la oración, su misión sería vana. La intimidad que cultivaba con Dios en cada momento de adoración fue el cimiento sobre el cual se construyó toda su vida misionera. La devoción de San Juan Gabriel a la Eucaristía es una invitación para todos nosotros a redescubrir el poder de la oración y la adoración. En tiempos de tribulación, él se volvía hacia Jesús en el sagrario, encontrando consuelo y fuerza. En un mundo marcado por la prisa y la distracción, el ejemplo de Juan Gabriel nos desafía a reservar tiempo para la oración silenciosa, permitiendo que Dios hable a nuestro corazón y nos fortalezca para las batallas espirituales que enfrentamos a diario.
San Juan Gabriel, como misionero, también nos enseña sobre la importancia del celo por la salvación de las almas. Nunca se conformó con mantener la fe solo para sí mismo, sino que sintió una necesidad urgente de compartirla con los demás. Para él, el Evangelio era un mensaje de vida que debía ser anunciado en los 4 rincones del mundo. Su pasión por las misiones debe inspirarnos a ser también misioneros en nuestras propias vidas, evangelizando con palabras y acciones en nuestros hogares, trabajos y comunidades. Aunque su misión fue breve, el impacto de sus acciones fue duradero. Plantó semillas que germinaron con el tiempo, ayudando a fortalecer la fe en regiones donde el cristianismo era constantemente amenazado. Su disposición para enfrentar cualquier peligro por el bien de las almas demuestra el profundo amor que tenía por aquellos que aún no conocían el Evangelio. Esta entrega al servicio misionero es un recordatorio poderoso del llamado universal de todos los cristianos a ser testigos de la fe. Al ser canonizado por el Papa Juan Pablo II, la Iglesia Universal reconoció oficialmente el testimonio de santidad de San Juan Gabriel de Pervoyre. Su canonización fue una celebración no solo de su vida y martirio, sino también de la importancia de las misiones en la obra de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en su homilía, destacó el coraje y la fe inquebrantable de Juan Gabriel, ofreciéndolo como ejemplo para todos los que están llamados a vivir y proclamar el Evangelio, incluso en medio de las persecuciones. La canonización de San Juan Gabriel es también una invitación a que la Iglesia nunca olvide el sacrificio de aquellos que dieron su vida por la fe. En su figura, honramos a todos los misioneros que, a lo largo de los siglos, dejaron sus tierras y comodidades para llevar a Cristo a los lugares más distantes y peligrosos del mundo. La sangre de los mártires, como nos recuerda la tradición de la Iglesia, es la semilla de nuevos cristianos. Juan Gabriel, con su testimonio, nos recuerda esta verdad fundamental. Hoy en día, la devoción a San Juan Gabriel de Pervoyre se extiende a muchos lugares alrededor del mundo. Misioneros y laicos encuentran en él un ejemplo inspirador de cómo vivir la fe con valentía y determinación. Iglesias y capillas dedicadas a él se han convertido en lugares de peregrinación, donde los fieles piden su intercesión en momentos de dificultad y prueba. Es particularmente invocado en situaciones de persecución religiosa, pues su vida es un ejemplo de cómo perseverar ante las adversidades. Una de las grandes virtudes que podemos aprender de San Juan Gabriel es su humildad. A pesar de todas las pruebas que enfrentó, jamás buscó gloria personal. Comprendía que su llamado era servir, no ser servido. Esa humildad fue evidente en todos los aspectos de su vida, desde sus primeros días como seminarista hasta el momento de su martirio. Nunca se consideró digno de grandes honores, pero siempre reconoció que todo lo que hacía era por la gracia de Dios. La humildad de San Juan Gabriel también se manifiesta en la forma en que aceptó la voluntad de Dios para su vida. Cuando fue llamado a dejar sus propios planes para cuidar de su hermano enfermo, lo hizo sin vacilar. Cuando fue enviado a China, sabiendo los peligros, fue con alegría. Y cuando fue arrestado y torturado, aceptó su destino con serenidad. Para Juan Gabriel, la verdadera grandeza estaba en hacer la voluntad de Dios, incluso si eso significaba enfrentar la muerte. Al reflexionar sobre la vida de San Juan Gabriel de Pervoyre, estamos llamados a mirar nuestras propias vidas y considerar cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. Muchas veces, queremos seguir nuestros propios planes, evitar el sufrimiento y buscar el camino más fácil. Pero el ejemplo de Juan Gabriel nos muestra que la verdadera felicidad y realización se encuentran en abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando eso nos lleva por caminos difíciles. La santidad de Pervoyre nos recuerda que todos estamos llamados a vivir nuestra fe de manera heroica. Esto no significa que todos seremos llamados al martirio, pero sí que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos y voluntades por el bien mayor del reino de Dios. La vida cristiana es, por su propia naturaleza, una vida de cruz, pero también es una vida de resurrección, donde, a través del sufrimiento, encontramos la verdadera alegría y la vida eterna. El martirio de San Juan Gabriel es un testimonio de que la vida cristiana no es un camino fácil, pero es, sin duda, el camino hacia la gloria. Su disposición a entregar todo por Cristo, incluso su propia vida, es una invitación para que todos nosotros seamos fieles en nuestro propio caminar.
Aunque no seamos llamados al martirio físico, somos llamados al martirio diario del amor sacrificial, renunciando a nosotros mismos y viviendo para Dios y para los demás. En su vida como misionero, Juan Gabriel de Perboyre encontró alegría no en los logros humanos, sino en el servicio a los demás. Estaba profundamente consciente de que su misión en la tierra no era acumular bienes materiales o reconocimiento, sino difundir la buena nueva de Jesucristo. Esa conciencia lo llevó a vivir de manera simple, desapegado de las cosas terrenales, siempre enfocado en la eternidad. San Juan Gabriel de Perboyre veía en el servicio a los pobres y marginados una oportunidad única para tocar el corazón de Cristo. Creía que, al ayudar a los necesitados, estaba sirviendo al mismo Jesús. Esto lo llevó a tratar a cada persona que encontraba con gran dignidad y compasión, independientemente de su condición social, religión o cultura. Para él, todos eran hijos de Dios, y cada alma merecía ser cuidada con amor y respeto. Esta postura fue especialmente evidente en su misión en China. A pesar de las barreras culturales y lingüísticas, se acercaba a las personas con una humildad cautivadora. En lugar de imponer la fe, presentaba el Evangelio con paciencia y caridad, ganándoselos corazones por la bondad de sus acciones. Entendía que, muchas veces, el testimonio silencioso de la caridad era más eficaz que cualquier discurso elocuente. Para él, la fe se vivía de manera concreta, a través del servicio. Su capacidad para tocar los corazones de los chinos vino no solo de su dedicación a la enseñanza, sino también de su valentía al permanecer fiel a Cristo en medio de la persecución. Juan Gabriel sabía que su vida corría peligro, pero jamás sucumbió al miedo. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, incluida la muerte, para continuar con su misión. Esa firmeza inspiró a muchos, quienes, al ver su valentía, fueron tocados por la fuerza de la fe que profesaba. La perseverancia del santo durante los interrogatorios y torturas nos recuerda que la verdadera fe se prueba en las dificultades. No retrocedió cuando se enfrentó al dolor físico o a la presión psicológica. Al contrario, estas pruebas fortalecieron aún más su determinación de seguir a Cristo hasta el final. La resistencia espiritual de Juan Gabriel ante tanto sufrimiento es un ejemplo poderoso para los cristianos de hoy, que también enfrentan pruebas, aunque de otras formas. El testimonio de San Juan Gabriel de Perboyre nos recuerda que el verdadero martirio no es solo una cuestión de morir por la fe, sino de vivir cada día en fidelidad a Cristo, incluso si eso significa cargar nuestra propia cruz en silencio. Tal vez muchos de nosotros nunca enfrentemos la tortura o la muerte, pero enfrentamos desafíos diarios que requieren coraje y fe. Ya sea en la familia, el trabajo o la sociedad, estamos llamados a vivir la verdad del Evangelio con la misma firmeza y humildad que Juan Gabriel demostró. La vida de San Juan Gabriel nos revela el valor de la renuncia. Desde joven, renunció a sus propios deseos para seguir la voluntad de Dios, ya fuera en la educación de los seminaristas o al partir hacia la misión en China. Esa disposición a renunciar a su propio confort, seguridad e incluso a su propio futuro en favor de la misión de Dios es una lección valiosa para nosotros. Nos enseña que la verdadera felicidad no está en satisfacer nuestros propios deseos, sino en servir a Dios con todo el corazón. Al observar su trayectoria, nos damos cuenta de que Juan Gabriel nunca vio sus renuncias como pérdidas. Al contrario, las consideraba pasos necesarios en su caminar de fe. Sabía que al dejar atrás las cosas de este mundo, estaba ganando un tesoro mucho mayor, la vida eterna. Este es uno de los grandes paradojas del cristianismo que San Juan Gabriel de Perboyre vivió en su plenitud, perder la vida para ganarla en Cristo. San Juan Gabriel también nos enseña sobre el valor de la obediencia. Desde los primeros momentos de su vida religiosa, fue un modelo de obediencia hacia sus superiores y hacia la Iglesia. Cuando fue llamado a asumir responsabilidades inesperadas, como enseñar en el seminario, aceptó con humildad. Cuando fue enviado a China, fue sin cuestionar. Y cuando fue arrestado, permaneció fiel a su vocación, aunque sabía que eso lo llevaría a la muerte. Para Juan Gabriel, la obediencia era una expresión de su amor a Dios y a su Iglesia. La obediencia que él demostraba era una forma de imitar a Cristo, quien también fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Juan Gabriel entendía que al someter su voluntad a la voluntad de Dios, estaba siguiendo los pasos de Jesús.
Esta obediencia no era ciega, sino que nacía de una profunda confianza en la bondad de Dios y en la certeza de que Él siempre guía a sus hijos por el mejor camino, incluso si, a los ojos humanos, ese camino parece difícil. San Juan Gabriel de Perboyre fue un gran defensor de la doctrina católica, no solo con palabras, sino también con acciones. Incluso bajo tortura, no cedió a las presiones de las autoridades para renegar de su fe. Sabía que la verdad del Evangelio era algo por lo que valía la pena luchar, hasta el último aliento. Su ejemplo es un recordatorio de que, en un mundo donde la verdad a menudo es relativizada, debemos permanecer firmes en la defensa de la fe católica, con valentía y amor. Su sacrificio es también un reflejo de la importancia de la evangelización. Entendió que la misión de llevar a Cristo a las naciones no era opcional, sino un mandato del mismo Señor. Al enfrentar lo desconocido en China, confió en la gracia de Dios para llevar a cabo la obra de la evangelización. Su disposición para enfrentar peligros y adversidades nos desafía a ser más audaces en nuestra propia misión de dar testimonio del Evangelio, ya sea en tierras lejanas o en nuestras propias comunidades. El testimonio de San Juan Gabriel no fue en vano. Incluso después de su muerte, el impacto de su vida continuó haciéndose sentir. La Iglesia en China, aunque perseguida, creció y floreció gracias a la sangre de mártires como él. La valentía y la fe de San Juan Gabriel inspiraron a muchos otros a seguir el camino de la misión, llevando el Evangelio a las partes más remotas del mundo. Su vida es un recordatorio de que los frutos de la evangelización muchas veces solo se recogen después de mucho sacrificio. Hoy en día, podemos ver el legado de San Juan Gabriel de Perboyre en la fortaleza de las comunidades cristianas en China y en otros lugares donde la fe es puesta a prueba. Él sigue siendo un ejemplo de fidelidad y valentía para todos aquellos que enfrentan persecución por causa de Cristo. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, la fe en Cristo es un tesoro invaluable que debemos proteger y compartir con todos, incluso si eso nos cuesta mucho. También es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser transformado en un instrumento de santificación. No veía el sufrimiento como una maldición, sino como una oportunidad para unirse más íntimamente a Cristo. Sus torturas y tribulaciones fueron, para él, medios para conformarse a la imagen de Jesús crucificado. Esta perspectiva transforma nuestra visión del sufrimiento, ayudándonos a ver en las dificultades de la vida una oportunidad para crecer en santidad. La aceptación del sufrimiento por parte de San Juan Gabriel nos invita a abrazar nuestras propias cruces con fe. Muchas veces intentamos evitar el sufrimiento a toda costa, pero el ejemplo de este santo nos muestra que, al cargar nuestras cruces con amor, podemos unirnos a Cristo de manera profunda y transformar nuestros dolores en fuente de gracia. Él es un ejemplo para todos nosotros de que la verdadera alegría cristiana puede encontrarse incluso en medio de las mayores pruebas. Un aspecto esencial de la vida de San Juan Gabriel fue su devoción a la Virgen María. Con frecuencia recurría a la intercesión de la Madre de Dios, especialmente en momentos de prueba. Esa devoción lo fortaleció y le dio el valor para enfrentar los desafíos de la misión y el martirio. La figura de María, que acompañó a su hijo hasta la cruz, fue para Juan Gabriel un modelo de cómo enfrentar el sufrimiento con serenidad y confianza en Dios. Al igual que Juan Gabriel, estamos llamados a cultivar una devoción sincera a Nuestra Señora, confiando en su intercesión maternal en nuestras vidas. Ella, que estuvo junto a Cristo en los momentos más difíciles, también está con nosotros en nuestras tribulaciones, ayudándonos a cargar nuestras cruces y a permanecer firmes en la fe. La devoción mariana de San Juan Gabriel es un recordatorio de que, con la ayuda de María, podemos enfrentar cualquier dificultad con valentía. La vida de San Juan Gabriel de Perboyre es un gran testimonio de que la santidad es alcanzable para todos nosotros, independientemente de donde estemos o de lo que enfrentemos. No nació en una gran ciudad ni tuvo una vida llena de comodidades o privilegios. Por el contrario, fue un hombre común que, a través de la fe, la obediencia y el coraje, transformó su vida en un ejemplo de santidad. Esto nos recuerda que todos nosotros, en nuestras circunstancias, estamos llamados a la santidad. El mensaje final que San Juan Gabriel nos deja es que la verdadera realización en la vida proviene del amor sacrificial. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para los demás. Ese amor desinteresado, que lo llevó a dar su vida por los demás, es lo que la Iglesia nos llama a imitar.
Cada uno de nosotros, en nuestra propia vocación, está llamado a vivir ese amor, entregándose generosamente al servicio de Dios y de nuestros hermanos. En nuestra vida cotidiana, podemos seguir el ejemplo de San Juan Gabriel de muchas maneras. Podemos comenzar siendo fieles en las pequeñas cosas, obedeciendo la voluntad de Dios en nuestras responsabilidades diarias. También podemos practicar la caridad, como Él lo hizo, ayudando a los necesitados y siendo testigos vivos del amor de Cristo en el mundo. Si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios nos confiará misiones mayores, tal como lo hizo con Juan Gabriel. Al concluir esta reflexión sobre San Juan Gabriel de Pervoyre, somos invitados a contemplar el valor de la vida cristiana y el llamado universal a la santidad. Él, un hombre sencillo que se convirtió en un gran santo, nos recuerda que la santidad está al alcance de todos los que buscan vivir la fe con amor, valentía y fidelidad. Su vida nos invita a confiar en la gracia de Dios, que transforma nuestras debilidades en fortalezas y nos capacita para realizar grandes cosas en su nombre. Que el testimonio de San Juan Gabriel de Pervoyre inspire a todos nosotros a abrazar nuestra propia cruz con alegría y a caminar con valentía hacia la santidad. Que su intercesión nos ayude a ser fieles, incluso en las adversidades, y a dar testimonio de la belleza de la fe católica en todas las circunstancias de nuestras vidas. San Juan Gabriel de Pervoyre, ruega por nosotros.